como mineros, nosotros desarrollamos las operaciones en territorios remotos. ¿Cómo es que entonces nosotros podríamos ser catalizadores de un proceso de desarrollo de estos territorios? Lo primero que hemos dicho es que tenemos que identificar que estos territorios no necesariamente son solo circunscritos inmediatamente a la propiedad minera o al proyecto minero. Los territorios son dinámicos y responden mucho más a corredores económicos, a microcuencas, a cuencas, que a espacios territoriales pegados a la operación minera. Esa dinámica que ya se da, entendida por el negocio minero, entendida por las empresas, pueden ser una oportunidad para catalizar procesos donde se acelera el desarrollo, se aceleran oportunidades, sobre todo de diversificación productiva, por ejemplo, donde no solamente se cierran las brechas de infraestructura, que para eso vamos a hablar un poquito sobre obras por impuestos, cómo eso nos ayuda, pero también esa vocación de seguir fortaleciendo ciudadanía, seguir fortaleciendo institucionalidad, de manera que los territorios van fortaleciendo capacidades que terminan por atraer más inversión, minera y no minera. En realidad es un proceso que no acaba, ¿no? Okay. Es un proceso que se sigue fortaleciendo y que sigue poniéndose vallas cada vez más elevadas, ¿no? O sea, una cosa, como decíamos hace un instante, una cosa es construir un puente, porque nos parece fundamental para conectar dos mercados, y otra cosa es hacer toda la carretera, otra cosa es generar exportación, otra cosa es mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema de salud, y digamos, el desarrollo siempre es un punto de llegada, no es solamente un punto de partida, es un punto realmente de llegada, y eso permanentemente es un desafío que la sociedad sigue aspirando. La reflexión es, los mineros, ¿cuál es nuestro rol en este compromiso a largo plazo que tenemos en el territorio? Creemos que somos catalizadores de ese proceso. Y creo que estos espacios son fundamentales para seguir construyendo esta mirada colectiva de qué podemos seguir haciendo los mineros. Creo que hemos hecho una contribución inmensa para el desarrollo del país. Creo que a nadie le queda duda de que la minería sostiene el desarrollo del país. Ahora, tenemos un desafío mayor, hacerlo sostenible y hacerlo para todos. Ese desafío también lo podemos asumir y, sin reemplazar a nadie, fortalecernos todos. Lo que propone esta metodología es que no basta con describir la realidad. Lo que se trata es catalizar procesos para influir en la realidad y construir ese escenario, digamos, de prosperidad. Y allí es donde debemos seguir teniendo el debate y la discusión. ¿Cuáles son los roles que debiéramos tener como empresa, como Estado, como sociedad civil, como academia? No podemos nosotros tomar el rol del otro, pero sí podemos convocarnos todos y fortalecernos todos para generar este proceso. Deliberadamente necesitamos un articulador, deliberadamente necesitamos alguien que con lucidez priorice estos procesos, catalice estos procesos, y creemos que los mineros podemos hacer eso. El Estado es irreemplazable, el Estado es fundamental, no hay desarrollo sin Estado, pero tampoco hay desarrollo sin privados. Y esa simbiosis es la que estamos proponiendo. Es decir, a veces es un poco más sencillo cuando uno trata de ver las cosas como entre buenos y malos, ¿no? La verdad es que aquí debiéramos poner el problema al medio, y el problema se llama desafíos de desarrollo. No somos capaces de atraer inversión. O sea, como país no somos capaces de atraer suficiente inversión, la inversión que necesitamos. Esa es una realidad. Y eso no pasa por buenos y malos. Eso pasa por cómo construimos un territorio que atraiga inversión. Y eso es que nadie quede atrás, porque si no, digamos, es muy fácil para los grupos justamente esos antimineros soliviantar la realidad y oponerse al proceso de la inversión. Esto no se va a hacer por un decreto ni se va a hacer por una pizarra, ¿no? Ni en una clase teórica. Eso es en el ejercicio permanente de ir construyendo acuerdos, ser capaz de permanecer suficiente tiempo trabajando juntos para lograr algo, por más mínimo que sea. Y eso nos permitirá tener un aprendizaje que, digamos, en la teoría es un aprendizaje estructural que te permite la siguiente iteración y la siguiente iteración. Entonces, resolviste un problema de hacer un puente, luego haces una represa, luego haces una carretera, luego atiendes el desafío de la educación y luego el desafío del acceso a los derechos humanos. Puedes ir complejizando el problema, pero tienes que empezar por donde puedas a generar esa capacidad colectiva de hacer que las cosas sucedan. No solamente diseñarlas, diagnosticarlas, planificarlas. Las cosas tienen que suceder. Por eso es que proponemos. Enfoquémonos en el cierre de brechas, ¿sí? Eso es importante. Enfoquémonos en la diversificación productiva. Tenemos que atraer inversión minera y no minera.
y luego tenemos que enfocarnos en el camino, en fortalecer la institucionalidad y ciudadanía. La informalidad es una característica, parte de las capacidades esas que hablamos territoriales, y mostrábamos algunas diferencias entre las regiones, muestran diferentes niveles de informalidad. Como país estamos entre 75 y 76%, pero tenemos regiones que están muy cerca del 90% de informalidad. Los peruanos tenemos una inmensa tolerancia a la informalidad, cosa que es parte del desafío, porque si bien la informalidad ha permitido que las personas aspiren a mejorar calidad de vida, es una mejoría precaria, es una mejoría que ante alguna circunstancia adversa se desmorona. El empleo es precario, el acceso a la salud, el acceso a la educación es precario. Ese crecimiento, digamos, no es un crecimiento que pueda ser sostenible. Y sobre eso tiene que haber una reflexión. Ahora, una reflexión con propuesta. Es decir, no se trata solamente de decir que la informalidad está mal y que debe ser penalizada y que debe ser combatida. La verdad es que tenemos que orientar toda esa energía y esa aspiración de las personas por salir adelante y convertirla en el gran insumo para ponernos de acuerdo, para tener planificación, objetivos comunes, para trabajar de manera conjunta y lograr efectivamente que las cosas sucedan, rendir cuentas entre nosotros y que ese mecanismo empiece a ser virtuoso. Los crecimientos naturalmente son desiguales. Es el esfuerzo consciente el que tiene que ir procurando que todos vayamos mejorando. Los crecimientos, desafortunadamente, generan disparidad. El crecimiento económico genera eso, ¿sí? Tenemos entre nosotros aquellos que son más emprendedores. Ellos van a encontrar el negocio de una manera más rápida y probablemente económicamente prosperen más rápido que aquellos que no son emprendedores. ¿Sí? Eso es un proceso natural, pero no tiene por qué terminar allí, no tiene por qué dejar relegados grupos importantes vulnerables. Eso no tiene por qué ser así. Para eso hay estructura de cómo lograr que los procesos sean más equitativos, sean más inclusivos, y de esa manera podamos generar lo que todos buscamos, que es este círculo virtuoso en el que el desarrollo humano es suficientemente poderoso como para seguir atrayendo inversión. Cajamarca somos una región de 1,5 millones de habitantes, somos 13 provincias, y tenemos, por ejemplo, una particularidad: no todas las 13 provincias están conectadas entre sí. Muchas de ellas refieren hacia la costa, como suele suceder mayoritariamente en nuestros valles interandinos, terminan siendo corredores económicos hacia la costa, no necesariamente una integración vertical. Eso es un principal desafío. Un siguiente desafío es que el crecimiento poblacional tampoco se da de manera igual. Es muy dispar también ese crecimiento. Entonces, hemos visto una ciudad que viene creciendo, que genera oportunidades comerciales, genera oportunidades de construcción, y se genera allí lo que usualmente se llamaban en el pasado estos polos de desarrollo, ciudades intermedias que se van fortaleciendo. Y ese es el caso que hemos visto en Cajamarca. Cajamarca es la provincia dentro de las 13 que más ha crecido. Incluso su crecimiento ha sido superior en ese mismo lapso a nivel nacional. Como decíamos, hemos crecido 60%, creció 80%. Y no creció a 3%, sino a 4%. Eso es informe de Naciones Unidas. Esa es la evidencia, esa es la realidad. Ahora, eso no nos debería dejar tampoco la sensación de que la tarea está hecha, desde ningún punto de vista. Más bien, lo que estamos aprendiendo en este proceso es cómo podemos acelerar procesos de desarrollo para ser más ambiciosos en alcanzar realmente el desarrollo para todos y para todas. Ese es el mensaje que nosotros estamos buscando dar. Cómo los mineros, comprometidos con un territorio por largos periodos de tiempo, podemos ser catalizadores de un esfuerzo, uno, de planificación para el desarrollo, dos, para que la ejecución se dé, y para eso tenemos que articularnos entre varios actores. Las empresas no podemos reemplazar Estado, donde se rinda cuentas, y en ese camino se fortalezca ciudadanía, se fortalezca institucionalidad. No podemos llamar éxito solamente cuando hay crecimiento económico. Si queremos hablar de desarrollo, tiene que haber crecimiento económico, pero también tiene que haber fortalecimiento institucional, tiene que haber cohesión social. De esa manera es que vamos a tener ese círculo virtuoso donde no solamente se desarrollan los territorios, sino evidentemente se desarrollan las personas y por ende se podrán desarrollar también los negocios.